Vamos a hablar entonces de objetividad y subjetividad. Esto tiene que ver con una... pero creo que no ven bien. Ahora sí. Me imagino que ahí está bien, ¿o no? Ahí ven en pantalla completa. En pantalla completa ahora. Ok. Lo que quiero hacer ahora es un ejercicio de tratar de que ustedes reflexionen más sobre el proceso del conocimiento. Del conocimiento. Hay una diferencia entre el conocimiento y el entendimiento. En ciencia tratamos de alcanzar el conocimiento, avanzar en el conocimiento. Y ahí hay un tema importante que tiene que ver con la observación, con la percepción, con la objetividad de las observaciones y con la subjetividad que tienen. Objetividad y subjetividad como dos etapas importantes. No sé si etapas, son más bien condiciones ¿eh? de ser objetivo o de ser subjetivo en el observar. Ustedes me pueden detener cuando quieran, por favor, cualquier duda. Yo tengo acá el chat, así que lo puedo ir mirando si me dicen algo. Y lo que quiero hacer son algunos ejercicios que vayamos conversando y reflexionando, por sobre todo reflexionando, ¿ya? Sobre esta propuesta, en el fondo, que les quiero mostrar. Me gustaría que comentáramos qué es lo que ustedes ven en esta imagen. Bueno, se ven dos cosas. Se ve como una copa y se ven rostros de dos personas. Ya, tú puedes ver eso, Sí, ¿cierto? exactamente. Y Fabián, ¿qué puedes ver tú? Primero vi la copa y después se forman los dos rostros. Primero viste una cosa y después viste la otra. Ujú. Sunny, what you can see here? This is like we can say one tonsil for to drink like glass. Okay. Like yeah. You see the glass? And what else? It's like the glass like beer. Mostly. Okay. And only that? Yeah. Which one are the Tú solo ves la copa. Are you sure you cannot see another thing? yeah, I didn't see. I am seeing only one slide. Ok, o sea, entonces Sunny solamente ve la copa. Interesante. Pero entonces eso es lo que nosotros podemos ver, ¿cierto? Pero a partir de la misma imagen, de esto mismo que les llega a ustedes por internet a su computador, hay dos interpretaciones, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hay ahí entonces? ¿Qué es lo que hay en rigor ahí? Si pudiéramos decir en rigor o efectivamente, ¿qué es lo que hay ahí? O la pregunta no vale, sino que la pregunta es ¿qué percibo yo? La pregunta sería qué es lo que se percibe prácticamente, porque es una forma que no tiene, una forma prácticamente abstracta que uno le puede dar un significado dependiendo de los conocimientos de uno o de la percepción que uno tenga de la imagen. Claro, eso es una diferencia enorme, ¿cierto? ¿Qué hay ahí? Que como yo se los pregunté al inicio, y ustedes respondieron de acuerdo a sus percepciones. Entonces la pregunta es ¿qué perciben? ¿Qué perciben de ese estímulo? ¿Cierto? Nosotros tenemos biologías parecidas, tú, Sani y Fayán tenemos biologías parecidas, muy parecidas, somos parecidos un 99%, y por eso ese estímulo lo percibimos de alguna manera parecido. Y todos vemos una copa, aunque Sunny ve solamente la copa. Sunny, can you see two persons face to face? Two? Two people
two persons, two No, guys. I just seen not two people, just one. I am seeing the screen. Yeah, what I can see also, a part of the glass, is that the two faces in front of each other, face to Two face. faces? Yes, mira, I will put here. Here is the nose. Can you see the nose? Yeah, yeah. The lips. Okay. Can you see that this is one person and this is another person? Okay, yes. Can you see that now? Yeah, I can. So my question is, what is there? Can you say what is there? Is two people connecting together? But also the glass or not? You can still see the black glass. Yeah, black. Yes, the black glass and the Mm. two faces in white. So is there only one thing or at least two things? Okay, let me. You understand the question? In this screen, what this image showing our message, like two people are connecting with each other. Yeah, the question is that I ask what is there, but the real question Okay. or it should be what you perceive. What are you perceiving? The question should be what are you Okay. perceiving instead of what is there, because as Aníbal said, we can say what you are perceiving, not exactly what is there. Okay. That's a really important issue, idea of science. The Oh, scientific. we can. You mean we can make here? We can go now. After seeing this, we can make go now. What hypothesis or what the prediction? Oh no, I'm talking about hypothesis, not in prediction by now. It's just perception, Oh, perception. Okay. only perception. So Aníbal Only perception. I can predict. Here is a glass, but it's showing two people are connecting together. okay, according to your perception, you can predict what is there. Yeah, Yeah. probably. Yeah, but it's useless. I mean, what it is important that you are perceiving different things. Sorry, I didn't catch meaning. Ujú. Ok, el punto, Aníbal y Fabián, es que uno tiene un estímulo, una percepción, pero de lo que podemos hablar es de lo que percibimos, ¿cierto? ¿O ustedes no piensan que es así? Claro, lo que decía Sani es que quizás él objetivamente ve la copa, Claro, porque lo otro es como lo que completa el cerebro, como cuando pasan esas típicas fotos que completan las líneas, los puntos. pero podría ser perfectamente una ventana negra atrás y dos personas y no hay ninguna copa. Es una ilusión la copa. Supongamos que esto alguien lo hizo y quiso hacer dos perfiles blancos frente a frente detrás de un cuadrado de una ventana negra. Y eso es lo que se ve. Entonces, objetivamente, no hay copa. O si era una copa y que tiene el contorno parecido a perfiles, bueno, hay una copa. Entonces, ¿sabemos qué es lo que hay ahí? Si tenemos dos alternativas, ¿qué hacemos? Pero ¿cuál es tu reflexión, Fabián? Porque yo ya entendí la de Aníbal, entiendo la de Sani, ¿cuál es la tuya? Mi reflexión es que en este caso, en este tipo de imágenes, siempre hay un factor personal de análisis. Que por eso Sani veía solo una cosa y nosotros veíamos dos cosas. Claro. Y si nosotros tuviéramos otra historia de desarrollo, a lo mejor veríamos tres. ¿Cierto? Tal vez, por alguna razón, imagínate tú que esa figura se parecía a
a un arma en un planeta cualquiera. Y nosotros nos diéramos cuenta que podríamos decir, es una copa, son perfiles, pero vamos a poder decir un arma, no sé, algo que una tercera interpretación de este estímulo y que yo lo percibo y lo defino como algo, ¿cierto? Entonces tú estás de acuerdo, hay una cuestión más, ¿cómo dijiste tú? Dijiste más subjetiva, no dijiste la palabra subjetiva, dijiste que tenía más que ver con uno. Claro, sometida a la interpretación. Porque, por Y- ejemplo, ahora lo pienso, podría ser una flor puesta También. en una base. Claro, sí. Entonces acá hay una reflexión súper importante, muy importante, que esto nos pasa todos los días en la vida. Nos pasa todos los días, pero resulta que estamos tan habituados a las cosas cotidianas que enfrentamos, pero ya no las cuestionamos. No las cuestionamos y nos acostumbramos y coordinamos acciones, pero nos pasa que estamos siempre percibiendo cosas que interpretamos de una forma. Acá, qué es lo que hay? What do we have here? This is showing triangle with cutting the round circle. Sorry, you said, what you said, can you repeat it please again? Is a triangle. A triangle, yeah, okay. It cuts the circle. Okay, okay, un It's touching triángulo, with three circle. Yeah. ya, a triangle with three black circles. Yeah. ¿Y ustedes qué ven? Aníbal, Bueno, yo veo un triángulo, veo círculos, pero que están cortados por que le falta un segmento, y además veo figuritas de Pac-Man. claro. Ya, ¿y tú, Fabián? 3 círculos y sobrepuesto un triángulo. Claro, podría ser estos círculos negros con forma de Pac-Man frente a frente y que al disponerse de esa forma dan la impresión que hay un triángulo. Podría ser eso, ¿cierto? Solamente 3 círculos tipo Pac-Man que se enfrentan y que dan lugar a un triángulo. O podría ser, como dice Sani, 3 circunferencias negras con un triángulo encima, ¿cierto? Como también lo dijiste tú, Fabián, ¿cierto? Un triángulo blanco. Y abajo con... ¿Sorry? The message we can predict from this picture, we can say the triangle is the main variable and the circle is a part of like the parameter of this variable. In the scientific means, we can say, I got the message like this. Ok, o sea, tú dices que el triángulo, the triangle is the main part, el triángulo es la principal parte, y que, and that the circle are the secondary part, you said? Yeah, the circle are the secondary parts. Ya, o sea, Sani dice que es el triángulo y que los círculos son como algo secundario, como variables, se lo está interpretando. Yo creo que esto es mucho más simple. No quiero ocupar ningún término como variable ni de predicción, simplemente percepción. I'm trying to share with you, Sunny, and the students, the perception. I don't want to include concept like prediction yet or variable yet. It's just Okay. just the observation of some phenomena that appears in the screen, Okay. and then the reflection that you have about it. What is your exercise when you ask think, what is this? Okay. And when you are responding what is there, then you use your experience, your perception, and you give an explanation. But there is no one explanation. It could be what you said, 3 black circles and 1 white triangle, or it could be just 3 circles
that Okay. facing each other looks like a triangle, Okay. and the triangle is just an imagination, an illusion. Okay. ¿Ok? So, Okay. entonces, Okay. aquí pasa lo mismo que en el caso anterior, ¿cierto? Acá tenemos unas posibles ilusiones, algo que enfrentamos, algo que nosotros, la experiencia, ese es un concepto súper importante en ciencia también, la experiencia. Tenemos una experiencia de mirar esto frente a la pantalla. Y la experiencia está interpretada, ¿cierto? Nosotros interpretamos la experiencia, observamos algo y lo interpretamos y nos quedamos tranquilos, ¿cierto? Si no, no lo interpretamos, para nosotros sería algo, sería algo raro, sería algo que eso, y no nos quedamos tranquilos hasta no darle una explicación, más bien una interpretación inicial, que es lo que está ahí. Si nosotros miramos esto, es un poquito distinto, ¿cierto? If we look at this, the exercise is a bit different. Because this contrasts with the reality. Esto es un poquito distinto porque la imagen nos perturba porque en la realidad a nosotros nos choca. Eso parece imposible, ¿cierto? Con nuestra experiencia. ¿O no? ¿Les parece posible? No a una figura imposible. Es una figura imposible. Nosotros la observamos, yo me estimulo con esta figura, pero ¿qué me pasa? ¿Por O qué es sea, uno al imposible? verla ve que está hecho de materiales que son ordinarios, en este caso son dados, pero Ujú. la disposición que forman nos perturba al inicio porque sabemos que hay algo mal en la figura. Pero y cuando uno entra en análisis más detallado se encuentra que es una figura que no se puede formar físicamente porque es imposible. Claro. ¿Tú qué piensas, Fabián? Pienso en los test de inteligencia que siempre ponen como imágenes así y claro, uno trata de completar, por ejemplo, lo que está vertical de la derecha para ver si qué está sobrepuesto sobre lo otro, pero claro, al final después siguiendo la línea diagonal no es como que se han recortado una imagen y la hubiesen puesto entre medio. Claro. What do you think about this, Sunny? This I am just thinking it's just a dice with showing different numbers. Yeah. You like some the variation between the dice like But this. but it is a normal picture for you. It's kind of something that you can It's say that is cool. no, That it's not a normal picture. Just some complication in this yeah. picture. Okay. Different one. Where's the complication with that picture? Because it's like puzzle. I am showing it's Yeah. showing like puzzle in the eyes. Yeah. So como un puzzle, dice Sunny. Because when I see in one direction, it's showing different, and when I see another direction, it's showing different. Yeah. Entonces hay una suerte de contradicción con lo que nosotros hemos experimentado en nuestras vidas y que nos choca. Porque eso es aparentemente una foto, ¿cierto? Y uno dice, a ver, esta foto no tiene coherencia con mi experiencia de los objetos físicos. Entonces como que la rechazo, ¿cierto? La rechazo y ahí es muy fuerte, más que en las otras dos imágenes, el contraste con la experiencia, la experiencia de mi vida. Yo tengo la experiencia actual de mirar esta imagen, pero la interpretación que le doy a esa imagen en la actualidad tiene mucho que ver con mi experiencia de vida en que eso para mí no es coherente. Físicamente me resulta contradictorio y lo rechazo un poco. Entonces aquí nuevamente nosotros ante un fenómeno, ante un estímulo, ¿cierto? Un estímulo, nosotros cargamos la experiencia de observar con interpretaciones que están también basadas en nuestra historia de vida y con la posibilidad de interpretar algo.
Lo que les quiero hablar, la idea de esta clase es que reflexionemos, ¿cierto?, sobre este fenómeno importante del proceso científico, que es observar y reflexionar sobre la observación. En otras disciplinas a veces esto no se da. Nosotros como científicos tenemos que permanentemente reflexionar sobre la observación, sobre nuestra capacidad de observación, sobre las limitaciones de nuestra observación. Okay? As a scientist, we should always be aware about our perception. This is what I said, Sunny. Okay. We have to be aware of our capacity of perception, and we have to be aware about our life history when we observe something. When we have the experience of observation of some object, something, this is something that is not free of our experience. Okay. Cuando observamos algo, esa observación no es neutra. No es neutra. Siempre está cargada o al menos influenciada de nuestra experiencia. Entonces, tenemos que la observación tiene esta componente histórica de cómo nosotros nos hemos criado. Ya vemos que Sani ve distinto a ustedes dos. Y a lo mejor un cuarto, quinto podría haber algo distinto. Ante el mismo estímulo. Estamos frente a la misma imagen. Acá hay otra imagen que no quiero extenderme mucho más, pero es el mismo ejercicio. Este tal vez lo han visto ustedes. ¿Qué ven ahí? What you can see there? There I can see it. This is the box which is put two boxes in the land and one box is the upward. Okay, you see three boxes. Okay. Showing different direction. Yeah. Showing different colors. If you blink your eyes for a few seconds and then open again, try to see if you can see the same. No, I cannot see the same. It's changed. Little change. Change it or not change it? It's little changing after a blink. Yeah, so Aníbal y Fabián, ¿ustedes ven qué ven ahí? Si cierran... Ahora entendí lo que está, claro, yo veía 3 como si fueran, bueno, en verdad como 4 pisos apilados sobre una alfombra, una cosa así. Ya. Pero después vi eso de que le estaba explicando a Sani de que se cambiaba como... Exacto. La cara del cubo. Claro. ¿Y ven una flor también o no? Can you see a flower? A kind of flower? Con 6 hojas? But it's not flower. We can see the leaves of flowers. Ok, son como las hojas de una flor, sí. Yes. ¿Fabián? ¿O Aníbal? Yo sí puedo ver o sea, puedo cambiar entre cajas, las cajas apiladas. Pestañando, ¿cierto? Sí. Ya. Y puedo cambiar entre la flor igual. Ya. O sea, como que me tomo unos segundos como intercambiar la imagen que quiero ver. Cuesta un poco más, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando? What's going on here? Why happened that? ¿Por qué pasa eso? Bueno, es que la percepción de las cajas es mucho más fácil, ya que las cajas es un fenómeno o sea, un objeto que uno lo ve prácticamente todos los días. Y la flor es más, no es tan detallada, es como un objeto más abstracto. Sí. Por eso dificulta más la posibilidad de poder observarlo. Claro. Sí. O sea, cuando aparece esta imagen, hay en esta imagen una cercanía mayor con nuestra experiencia de vida y la interpretamos como caja. Y fundamentalmente, no sé si para ustedes, pero mi primera visión es que son estas 4 cajas, pero que están como en el suelo, en un ángulo inferior. Cuando pestañeo y abro los ojos, ahora las cajas las veo como arriba. Las veo las cajas arriba y una abajo, y antes todo abajo y una arriba.
Y después, en una tercera instancia, veo la flor. So what I'm saying, Sunny, is that we have the same experience of looking at this image, and Okay. then we have the interpretation that are 3 boxes. These 3 boxes Mm. are 2 below, 1 in top, but then we see the Okay. opposite. We can blink our eyes and we can see 2 boxes in the top and 1 below. Mm. But in a third moment, in a third interpretation, we can see a flower. But the flower Okay. is not that obvious, probably because of in our life experience, we are more close to the idea of 3 boxes, 2 below and 1 on top. Okay. So we are not, we are looking at the same thing, we have different interpretations. Okay. Yes. And that interpretation are very related with our life, with our experience of life, how we grew up, how was our accumulated experience. Nuestras percepciones no son independientes de la acumulación de experiencias que nosotros hemos tenido. Ya, y esto hay que no olvidarlo nunca. Y uno se olvida. Y uno vive viviendo como que si las cosas fuesen una sola. Pero tenemos que tener en cuenta que no es necesariamente así con todo. Ahora quiero pasarles a otro punto, también relacionado con las percepciones, pero es un poco distinto al anterior. ¿Les pasa algo con esta imagen? Si se acercan y Sí. se alejan, Y al parecer se forman círculos, ya, y al fijar, por ejemplo, yo me fijo en un círculo, el círculo que yo me fijo está inmóvil, pero los otros se mueven. ya. Y pasa con cada círculo, pero en realidad ninguno se mueve. Sani, ¿puedes percibir algo con esto? Yeah. Can you perceive something special with Yeah. this? It's a circle, but it's is a continuous moving. When you blink and you will see it's moving in around the No. in when you blink and you see it's moving in anti-parallel. Yeah. So you see circles moving. ¿Fallato Mm. también ves círculos moviéndose? Sí, Ya. veo movimiento. Y esta es la típica imagen que uno se queda mirando fijo y después mira hacia el lado y todo vibra. Claro. ¿Y qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Quién tiene una explicación a este fenómeno? Tenemos la misma imagen. Esto no es una animación, ¿cierto? Esto es it's not an animation, it's just a picture. It's just a frozen picture, una imagen congelada. What's going on? What's going on here? You can see movement where, in fact, this is just a picture. Debe ser por la forma y o sea, por el color para empezar de los círculos. También porque van en orden, ¿cómo se llama? Desde mayor a menor en tamaño. Y nuestro cerebro crea la percepción de movimiento. Ok, y tú hablas de nuestro cerebro. Entonces, esto que nos pasa es enteramente dependiente de nuestro cerebro. Depende de nuestro cerebro. Sabemos que eso nos está moviendo. Podemos estar de acuerdo que nos está moviendo. Y nos pasa algo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? También que, por ejemplo, si es que uno se enfoca en un punto medio, por ejemplo, están los círculos, que son los puntos negros que están en el centro, uno se enfoca en el centro o en cualquier otra imagen, pero como que desenfoca la vista, como que se deja de mover. Ya, claro, pero si tú te mueves, depende de ti, tú te mueves, no te mueves, te acercas, no te alejas, eso cambia el patrón de movimiento. Y no está definido en lo que tú estás observando, sino que está definido un poco con lo que tú haces. ¿Ya? Acá, fíjense ustedes en esta imagen. ¿No les parece que acá hay un círculo?
can you see like this is there is a kind of circle here or not? Circle? Circle, yes, kind of ball or a Yeah, I can circle see. that is kind of projecting from a flat Yeah, area. it's like the bold, the Yes, circle. exactly like a ball. And then you can see that probably I will use the pen here. The pen, the laser point. We are also seeing the cross in the circle. Yes, for example, here, maybe you will say that this square, the one I'm marking here, is Okay. bigger than this one or not? Yeah, it's bigger. That one should be bigger, yeah, because this is in the top of the circle. ¿Ustedes piensan que este cuadrado es más grande que este? A simple vista, sí sería más grande que el otro, se ve más grande que el otro, Se ve más grande. Se ve. pero no es. Yo no lo diría es. que no, no. Es como un mantel cuando queda algo debajo del mantel. O arriba. Claro, yo vería como que hay como si fuera una esfera abajo algo. Y si uno se ya. acerca o se aleja, Claro, entiende claro. como si fuera. Sí, como que queda un plato al revés sobre un mantel. Claro. Y eso lo eleva. Yeah, it looks like there is something, but it's projecting, algo que se está proyectando o que está en el fondo que está proyectando, ¿cierto? Esto se proyecta, pareciera, que es una esfera que se proyecta. But there is no sphere, it's just an illusion. No hay ninguna esfera, es una ilusión. Estos son cuadrados idénticos. Si ustedes toman una regla y en la pantalla lo miden y trazan una línea de aquí hasta acá, es exactamente igual. If you take a ruler and measure the distance here from here, it will be exactly the same. This picture is made only with black and white square and different position of small black and white square within each square. O sea, esta figura está hecha de simplemente cuadros blancos y negros y con dos pequeños cuadraditos, también blanco y negro, pero puestos en distinta posición en una superficie plana. No hay ninguna proyección. Pero nosotros vemos una proyección. Vemos como si fuese una esfera y podríamos jurar que esto es más ancho que esto acá abajo. O al menos dudarlo, ¿cierto? Quizás no jurar, pero al menos dudar y decir, esto será más ancho que esto. Okay, what's happening here is that we have an illusion that there is an sphere, kind of ball projecting from this flat surface. Da la impresión de que es una proyección que sobresale de una superficie plana, pero es solo una ilusión. ¿Lo pudieron medir o no? Ay, Sí. perdón, se me pasó. Si lo miden, se dan cuenta que es igual. Yo estoy midiendo con mi teclado y veo que es exactamente igual. Y ahí me desilusiono, porque me desilusiono. ¿Han escuchado esa palabra, cierto? Me desilusiono. Y veo que y la ilusión ya dejó de ser ilusión. ¿Mm? Desillusion. I mean, illusion and desillusion. ¿Ok? ¿Aquí qué pasa? ¿Pasa algo acá? What about this? What you can see here in the middle of this square. Véanlo bien. En medio, por ejemplo, se ve, si uno se enfoca en cierta área de la ilusión, se ven puntos blancos. ¿O negros? Sí, yo veo blancos. ¿Tú Sí, ves? negros, sí, puntos blancos A mí me aparecen puntos negros. y negros. Por ejemplo, en el área que yo veo se ven puntos blancos y en el área que no estoy viendo, que tengo la Ajá. visión periférica, se ven puntos negros. Ya, perfecto. ¿Y tú, Fabián? ¿Te pasa lo mismo? Sí, como esos puntos ciegos que saltan negros de vez en cuando. Negro. Y aparte, como
como los puntitos blancos entre las líneas. Sunny, what you can see here? I can see the box with the white dots, and when your eyes according to the box, there's some blink. Okay, Blink yeah. the dots. Son lo mismo. So you see the same has Fabián and Aníbal. Yeah. Entonces lo que se ven acá son an illusion of black or white dots. I mean, the illusion is black dot. Porque lo que uno ve acá son, si uno se acerca y mira un solo lugar, va a ver que hay son puntitos blancos, la intersección es blanca, pero aparecen de la periferia puntitos negros. Vamos a seguir con algunas ilusiones más. Esta es muy fuerte. Si ustedes se ponen en el centro, if you look at the blue dot in the middle, and you get closer, aunque forward, backward and forward, si se Yeah. acercan y se alejan para ver que se mueven. Can you see? ¿Lo pueden ver? Yo me alejo. Yeah, if we go closer, it's move. If we get It's moving. Yes. back, then it's moving. It is moving or is moving clockwise o anti-clockwise. Si se mueve en sentido del puntero reloj o no. Pero no hay ninguna imagen que se mueva en realidad ahí. Esto no es una animación, es una imagen que está ahí quieta y nosotros con nuestro sistema sensorial, los ojos, generamos una ilusión, una percepción de algo. Y esto es súper importante. This is very important because what we perceive, it's different what it's supposed to be there. Okay? Acá, look at this picture. This gray, it's the same to this gray or not? Este gris. ¿Es igual a este Is otro not the gris? same because it's showing the color combination with black, the inside one. But it's the same. It's the same or it's not the same gray? No, it's not the same. The It's not the inside same. one is light and the outside one is a darker. Okay, you can see that different. What about Aníbal and Fabián? ¿Qué ustedes ven? ¿Ven que este gris es igual a este gris? Sí, yo los veo iguales. Se Sí, ¿Tú los ves iguales? yo lo Sí, veo los veo igual. Yo los veo distinto. Yo los Pero veo- se ve más fácil en la igualdad cuando yo tapo el contraste del negro. Exacto. Esa es la gracia. Exacto. En realidad es igual, pero el contraste negro genera una diferencia que pareciera que fuera más claro. Pero si los tapo, como tú bien dices, son iguales. If we can cover the black area, we will see that the gray is the same gray. It's exactly the same. It's an illusion that this is lighter. This is not light gray. Both have the same intensity of gray. Son la misma intensidad de gris, ambos. So again, this is an illusion. Our perception it's configured one light gray, but it's exactly the same. There are different contrasts here, diferentes contrastes. Ya vamos, bueno, acá hay otros más. No quiero seguir mucho con esto, pero quiero así pasar a algo que tiene que ver nuevamente con que cuando observamos algo, nosotros cargamos esa observación de nuestras percepciones y son evidentes, digamos, nuestras capacidades perceptivas, y son evidentes que nuestras capacidades perceptivas tienen al menos límites. Fíjense aquí en esta imagen, que aquí en este link pueden ver más de estas imágenes, pero ¿qué pasa acá? If you look at this A, we can see the things that are orientated in this way. Okay. Estas que son como uñetas de guitarra, que no sé cómo se dice uñetas de guitarra, pero son uñetas de guitarra, no sé cómo decirlas en inglés, pero son como uñetas de guitarra orientadas así, uñetas de guitarra orientadas de esta forma, y son todas iguales. Y estas están orientadas de esta forma y estas de otra forma. Es la misma cantidad de elementos, pero de distinta forma en que están organizados.
y a esto les parece que es más luminoso o no? Supongo que sí, ¿cierto? Sí, sí, me parece más luminoso. Y esto mismo orientado en el otro extremo, fíjense qué pasa con la luminosidad. Si nosotros tuviésemos un aparato que mide, si tuviésemos un aparato que mide, no nos indicaría más una luz, nos indica igual luz. Si pusiéramos un medidor de luz en esta área, con respecto de un medidor, o sea, un fotómetro, algo así que mide es lo mismo. Esto, A, B, C y D es the same. If we can have a machine that can measure the intensity of light, it will find out that it's the same in A, B, C, and D. But our perception tend to interpret that this one is much more intense because are concentrated in this point. But it's not, it's the same. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende que cómo nuestra capacidad perceptiva está, nuestros sentidos, estamos hablando solamente de la visión, no hemos hablado de sonido, no hemos hablado de tacto, no hemos hablado de gusto, solamente visión, ante un mismo estímulo podemos interpretarlo de distintas formas. Voy a avanzar un poquito en esto porque esto se ha medido. En estas figuras se pueden medir el cambio medio de la pupila. Si tú puedes tener una máquina que te mide el cambio medio de la pupila al observar estos objetos. Y fíjese qué ocurre cuando observamos la figura de tipo A, o la figura B, C o D, con el cambio medio en el diámetro de la pupila. This plot was made by measuring the mean pupillary change in our eyes when the observer observed figure A, B, C, and D. And we can see that when we have this kind of organization of the elements, our pupil change much more than with these other ones. You got the idea, Sunny? Yeah, I got. It's in our eyes. Está en Yeah. nuestros ojos. Está en nuestros ojos esta capacidad de ilusionarse, entre comillas. Y algo parecido pasa acá, en esta, por ejemplo. En estas pasa algo parecido. Este tipo de cosas está pasando con nuestros ojos. ¿Ya? Cuando tenemos imágenes, estímulos visuales como esto, nuestros ojos empiezan a actuar involuntariamente. Nosotros no tenemos capacidad voluntaria de manipular eso. Esto se ha estudiado. Ilusión del brillo, que reduce la amplitud de nuestra pupila. Se ha investigado. Los psicólogos actualmente están ocupando herramientas. Fíjense en esta situación. Can you see these two faces? These are the same people, the same photography. It's just the same photography. Es la misma fotografía. But only the shadows are different. The gray color and the shadows are differently located. En esta imagen es la misma fotografía de la misma persona, pero las sombras de grises se han distribuido en forma distinta. Incluso la intensidad total de ambas imágenes es la misma. Pero el gris se distribuyó de distintas formas en ambas fotos. Y ustedes podrían decir que son dos imágenes muy distintas. So, it is an exercise. It was published. You can see the paper. It's the same image, but the gray color, the gray dots are differently distributed in both pictures in such a way that you can even with the same amount of stimuli, you can interpret it differently according how they are organized. Some dots are more in somewhere. Some gray dots are located, for example, more here than there. Here are more even. So you can distribute it differently. But these are two different person or the same person? The same person. It's the same person.
It's the same person. It's the same person, but with different location of the gray dots. Okay. If you look at the paper, there was a kind of survey, un estudio donde a varias personas le hicieron comparar imágenes en distintas posiciones. In the paper, they talk about how the experiment was done with people, and they given that opinion, and they put pictures in different positions, different degrees of intensity. So the idea was that is to see how our eyes can interpret differently the same information according to how that is distributed. Well, this is part of the paper, the exercise they did with that. I mean, it was independent of the position, the distinction. What I'm saying here is that in the lab, using this pupil machine to measure the pupil changes, it was discovered that the eyes, how the eyes look, distribute differently from an African face to a European face, in such a way that this look more brilliant one face than the other, but it's just a change in the pupil. En el laboratorio, utilizando el seguimiento ocular, se descubrió que las fijaciones de los ojos se distribuirán de manera diferente en la cara que parece africana a la cara que parece europea, siendo la misma, de modo que la mirada permaneció relativamente más tiempo en las regiones localmente más brillantes en la cara africana, y a su vez el diámetro medio de la pupila era más pequeño que en la cara europea. Había una distribución, una asociación del diámetro de la pupila con las distintas zonas, y eso se interpreta como un rostro distinto. Okay, it's most of what we can see is in this our capacity to see. The restriction, constraints of our eyes. Nuestros ojos tienen restricciones, capacidad, pero restricciones también. Hay otros papers donde hablan de la ilusión en revistas biológicas, las ilusiones de los rostros, ¿no? También de la misma idea anterior. Hace como 2 años yo fui a Canadá y hay un museo de la ilusión en Canadá que es muy interesante. Está lleno de esto, lleno de cuestionamiento de nuestras capacidades de percepción. Y ahí está mi hijo que se metió dentro de una mesa que pareciera que estuviese ahí un plato de comida, pero una ilusión. This is just an illusion. It's total fake. It's not real. Por favor, lean esta frase que escribió Einstein, que al menos se le atribuye a él. Hay varias frases que se le atribuyen a Einstein que no tenemos seguridad de que sea así. Pero, ¿qué es lo que nos dice Einstein? La realidad es meramente una ilusión, la que, sin embargo, es muy persistente. Aunque es la realidad, the reality is merely an illusion, albeit a very persistent one. Súper interesante. O sea, la realidad es una mera percepción, pero es una que es persistente. Y eso nos pasa todo el tiempo. Aquí, por ejemplo, en ese museo de la ilusión, aquí está mi señora, mi hijo, y ella es mucho más grande que él, pero en esta sala, que es una sala hecha de tal forma que cuando ustedes se ponen en ese lugar, pareciera que fueran de la misma edad. This is an illusion. That's my wife and one of my son, and that was in the museum in Toronto, and it's a nice place where you can experience a lot of illusions, and it looks like my son. It's the same side of my wife, but it's totally fake because she's kind of 3 meters backward, and he is like 2-3 meters forward. Okay. So this looks like, well, you can see this one, yeah. This is also a room that is upside down. The picture is upside down, so it looks like this. They are in a different place. This one is a picture. Can you see? Can you see that? Yes.
This is a disc that is moving, Okay. but it's not projecting. Este es un disco que está en la pared, que se mueve. ¿Lo vieron o no? Porque se detuvo. Sí, sí se ve mover. Ah, De ya, repente se mueve. ya. Y ahí pareciera que fuera un círculo que se mueve. A mí se me detuvo mi computador. Bueno, pero son ilusiones ópticas. ¿Ya? Esto es algo que ustedes deben, o sea, no deben, sino que es interesante darse cuenta esto de la objetividad y de la subjetividad. Nosotros estamos súper atrapados por nuestras percepciones, por nuestras capacidades perceptivas que nos limitan y nos configuran una realidad de la cual en realidad, más que hablar de la realidad, podemos hablar de cómo la percibimos. Y es un buen mensaje. Okay, what I was trying to do with you is to show you that we are, as observers, very limited um, regarding our sensory system, and that we can we cannot talk too much about the reality. We can just Okay. mostly talk about what we perceive, what we are perceiving, and how we do interpret something, instead of that talking about something like a reality which is out there. Más que hablar de una realidad que está allá afuera, lo que nosotros podemos hablar es de lo que percibimos. Bueno, esto es una cuestión filosófica de muchos años, ¿cierto? Hay muchos filósofos que hablan de que nosotros no podemos hablar de la realidad, sino que en realidad de lo que percibimos de ella. Y nunca vamos a acceder a una realidad. Solamente tenemos experiencias. Y esa experiencia la interpretamos de alguna forma. Acá hay un ejercicio que ustedes pueden hacer después, que también es bien bonito, que lo pueden hacer cuando tengan tiempo. No sé si lo han visto antes, se llama la ilusión del dragón. Ustedes, es una figurita que se recorta y se pega, como los típicos juegos de chicos antiguos de niños. Y si ustedes construyen este dragón y lo ponen en un lugar, se van a dar cuenta que mueve la cabeza, pero en realidad no la mueven, pero ustedes van a jurar que la mueven. Okay, this is an illusion that is quite easy to do. You print this, in color, and you bind the places, and then you can make this three-dimension figure. Oh, And this, when you move around, cuando ustedes se mueven alrededor, when you move around this three-dimension object, it will look like it's moving. It's moving his head, but it won't move his head. So it's a dragon, the illusion of the dragon, which looks like moving, but it's a total illusion. Okay. okay. Otro tipo de ilusiones un poquito más frecuente son la pareidolia, que es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago o aleatorio es percibido erróneamente como una forma reconocible. Por ejemplo, eso. Eso es una cara, eso es una cara. Pareidolia is a psychological phenomenon where one stimulate kind of vago, kind of aleatorious stimulus can be perceived as a shape, face shape, for example, but it's not. It's just our impression. It looks like this. Yeah, this is a gel, and maybe somebody can see that kind of un corazón en el gel. Yeah, this is Jan. Or you can see this skeleton on a rose. Or you can see faces in the surface of the moon, en la superficie de la luna. Some people said that it was faces in the moon. Or you can see a smile, una carita sonriente en ¿cómo se llama esto? Es una fotografía con inmunomarcaje. Or you can see these nice pictures in people. So what I want to say is that you can interpret things that are not necessarily there. Uno interpreta imágenes de acuerdo a cómo uno está configurado. Hay que tener mucho atención con eso. ¿Podemos hacer una pausa ahora?
¿Les parece si hacemos una short break? Okay. How much time? Yo creo que pueden ser unos 15 minutos, 15 minutes. Can you? Mm. ¿Pueden? Sí, Aníbal, sí puedo. paramos unos 15 Sí. minutitos y seguimos pensando y reflexionando en un ratito más. 15 minutos, o sea, sería a las Chilean Time, a las 16:55. ¿Ya? 15 minutes more. Nos estamos conectando de nuevo entonces.
Vamos a continuar entonces. Son las 4:55. ¿Están por ahí, chicos? Sí, profesor. Ok. Esto no sé si lo han visto ustedes. Quiero hacer un par de ejercicios más de esto. ¿Ven la pantalla completa ustedes o no? Sí. Ya. En pantalla completa, esa es la idea. No sé si han hecho este ejercicio, a lo mejor, pero ven un punto y una cruz, ¿cierto? Aquí ya vamos a experimentar una limitación de nuestro sistema perceptivo, en particular el visual. ¿Ya? Si ustedes se tapan el ojo derecho, se acercan mucho a la pantalla mirando la cruz, ¿ya? Mirando la cruz. Así yo me estoy acercando, tapando el ojo derecho, mirando la cruz. Me acerco, yo qué sé yo, unos 10 centímetros, y después me empiezo a alejar. Me alejo, me alejo, me alejo, me alejo. ¿Se entiende la idea? El ejercicio les va a pasar algo. Sí, no, sí, ya lo he hecho ya. Desaparece el otro punto. Desaparece el punto, muy bien. Sí. Fabián, ¿tú conoces este ejercicio? ¿Sani? Parece que todavía no Yeah. vuelven. Have you ever done this experience? This is the plus, and I see the dot. Yeah. This is an exercise to show you that our eyes have a important, not important, but it's a limitation. Okay. Well, you have to, to experience that, you should cover your right eyes. Okay. Look at the plus symbol, Okay. but very close to the screen. Yeah. Mm. You cover your right eyes and look at the plus symbol and move backwards. Move backwards, Yeah. and then something will happen with the dot. Yes. It should disappear. Yeah. Disappear. So why happened that? If you move again back forward, you will start to see it, but sometimes disappear, and sometimes Yes. appear. Do you know why this happens? What's the explanation for this? Because I think our eye is like a mirror. When we will focus closely on one thing, the other thing will be disappear. Sorry, because we are. Because when we are focusing on one thing very closely, Yeah. the other thing should be appear, because we don't care about the other things. We are focusing on our Yeah, but if you move very far away, then will very appear. far away. Then will appear again the dot. Yeah, we can say the is intensity of light. No, it's not that. No, nothing I, to do with the light. then I don't have idea. Okay. and Aníbal, do you have an idea what is going on here? Aníbal, ¿sabes qué Es está que pasando? la luz, o sea, cuando nosotros tapamos solamente uno, nosotros tenemos visión periférica. Ya. Y los dos ojos se combinan para obtener una visión 3D. Cuando tenemos un ojo tapado, actúa el otro, y el ojo tiene un punto que se llama punto ciego. Exacto. Que cuando nosotros vemos una imagen justo y movemos la cabeza, justo la luz que nos llega del punto, en este caso, es tapado, llega al punto ciego y nosotros no la podemos procesar.
porque no se puede ver. Claro, o sea, cuando tenemos los dos ojos bien abiertos, los ojos complementan el punto ciego que acabas de mencionar tú, ¿cierto? Aníbal. ¿Cómo? Pero, Disculpe. no, es que lo que tú acabas de decir que un ojo complementa, por la visión tridimensional, un ojo complementa lo que el otro no puede ver cuando estamos viendo en forma normal, ¿cierto? Sí, exacto. Pero cuando estamos tapando el ojo derecho, ¿por qué desaparece el punto, el punto? Porque la imagen queda justo en el punto ciego. Ya está El punto queda en el punto ciego. y en el punto ciego no hay receptores, ¿cierto? Y no Sí, podemos ver. exactamente. Pero ¿por qué no vemos el vacío permanentemente? ¿Cómo? ¿Por qué no vemos ese hoyo siempre? Si yo me tapo el ojo, ¿cierto? Derecho y miro para todos lados, miro para el techo, ¿por qué no veo ese vacío del punto ciego en el espacio Que visual? dependiendo por ejemplo, si es que el cerebro a veces recrea, por ejemplo, dependiendo del patrón que uno vea, el cerebro puede ir recreando. Perfecto, También ok. de la distancia. El Por ejemplo, cerebro es el complementa. fenómeno que ocurre así, a una corta distancia, no una larga distancia, por eso. Pero si Ya. es que tuviésemos un objeto en corta distancia, nosotros no lo podríamos ver. O sea, cuando tenemos nuestros dos ojos sin cerrar, y bien abierto, nuestra imagen tridimensional nos complementa lo que no vemos por el punto ciego, ¿cierto? Pero además, si yo me tapo el ojo, hay un punto ciego, pero el entorno de ese punto ciego es completado por el cerebro, de tal manera que yo no es que vea nada. Eso es efectivo. So, aquí está la explicación. So this is the explanation as Aníbal said, in our eyes, we have the optical nervus, Okay. the insertion of these fibers of neurons, lots of neurons, reaching this membrane where we have these sensitive cells for light. But in this part, when we have the insertion of this nerve, we don't have cell for perception of light. So this lack of capacity to see in some point of our eyes. So when we cover one of our eyes in the experiment, the other eyes our image will be empty in some part because of the blind area. This is a kind of blind area in our eyes. Normally, when we have our both eyes open, the two-dimension characteristic of our eyes is complementary. So the blind spot is not obvious, and then our blind I mean, when you have both eyes open, the two-dimension vision complements the full image. When we cover one eye, we can see this, or we can experience the effect of this blind spot. But our brain make this difficult to see because it's the empty space on our vision is covered by our brain. Okay, this is the situation of the blind spot. You know, cars now have this capacity of because the cars happen something kind of similar because there is a blind area in the car, and now there is a system to help us, the driver to see what is behind, but using another tool, which is a sensor in the back that tells you that a car is coming from the back, but you have a blind area in your mirror. So what I want to show you here is that you have limitation in our eyes, but the brain help us to survive, I mean, and live with this without any problem. Okay? So this is eso fue otro ejemplo de las limitaciones de nuestro cerebro. De que hay un punto ciego, pero el punto ciego al final no es un problema, porque tenemos la visión tridimensional. Incluso tapándose un ojo, nuestro punto ciego es
es completado por la imagen que se le circunda y no vemos un punto negro en todos lados. ¿Ok? Entonces aquí yo quiero hablar no mucho rato más, pero para no cansarlos, pero la clase de hoy tiene que ver con esta objetividad y subjetividad. Ustedes se dan cuenta que el acento está puesto en la subjetividad. We are more subjective than objective. We are made of biological properties, and that biological properties allow us to perceive perceive experiences. O sea, tenemos limitaciones biológicas que nos permiten tener un rango de experimentación con la realidad. De la realidad no podemos hablar mucho, sino que la experiencia con ella. Un poquito está en la alegoría de Platón, la alegoría de la caverna de Platón, no sé si la recuerdan ustedes en filosofía, pero, por ejemplo, Platón habla de que algunas personas perciben solo las sombras de la realidad, ¿ya? Y bueno, teóricamente habían algunos privilegiados que podían ver la realidad y otros veían solamente las sombras. Pero la idea de que nosotros percibimos sombra es algo que no es tan alejado en el sentido de que no podemos hablar de un objeto, sino que más bien de lo que permitimos percibir de ese objeto. So this is the Platon allegory. This is the philosophy, Western philosophy, about a Greek philosopher, Platon, that talk about this cave when you have some humans that cannot see the reality but shadows of the reality. So this is the idea that we are kind of unavailable to see a reality. Only we see something that is in our capacity, in our perception system. We cannot you can talk about things. We can just talk about what we perceive. This is something really important. So lo que vemos no es lo que es lo que podemos ver. Lo que vemos no es lo que es, o sea, nunca podemos hablar en concreto de algunas cosas, sino que más bien de lo que podemos ver. ¿Ok? Un ejemplo de eso más cercano es esto. A kind of closer example of this is this one. Nosotros tenemos datos, ¿cierto? Datos en dos ejes, X y Y, normalmente nosotros podemos trazar una línea y vamos a decir, bueno, estas dos variables, X y Y, están correlacionadas positivamente. When we look at this, we usually say that we have two variables that are correlated positively. We have this model of regression, un modelo de regresión, por ejemplo, y nosotros podemos decir, ok, la variable X con la Y se relacionan de esa forma. We can say that this is the way what these two variables, X and Y, correlate positively. Yes? We used to see that in papers. But if we increase our perception capacity, maybe the picture will be different. Si nosotros incrementamos el rango de observación de la variable X, la percepción nuestra puede cambiar. De un modelo lineal aparece un modelo no lineal. ¿Cierto? Aquí, hasta acá nosotros podemos asegurar algo, pero siempre tenemos que tener esta cautela de que ahí estamos en un rango de percepción específico. Medimos en ese rango, pero lo que podemos interpretar, lo que podemos decir, puede cambiar si nosotros cambiamos nuestro ámbito de observación. ¿Ok? Entonces siempre nosotros siempre vamos a poder decir lo que queremos decir en un cierto ámbito, en un cierto dominio. So if we work in one specific domain, in a specific range, we can extrapolate, we can say something about these two variables. But if we increase the range of the observation in the variable X, the whole picture can change, and we can change from a linear model to a non-linear model. Okay.
if we change our capacity to perceive, will change the whole thing. If in the future we change our spectral vision to wider spectrum, we will see different world. The capacity means what? The Capacity? biological capacity, our biological Okay. capacity. Si Okay. nosotros cambiamos nuestra capacidad biológica de percibir, por ejemplo, el espectro visible, si vamos más allá de los límites actuales, la realidad la vamos a entender de otra forma. ¿Ya? Eso pasa también. Nosotros con la tecnología vamos aumentando nuestras capacidades de percepción y nuestra realidad va cambiando. Finalmente, yo quisiera mencionarles algunas cuestiones que tienen que ver con esto desde el punto de vista epistemológico. Y esto tiene que ver con cómo conocemos la teoría del conocimiento. Es una teoría muy larga en la historia de la filosofía de la ciencia, de cómo conocemos. Y la epistemología es parte de la filosofía, estudia los principios, fundamentos, y extensión y métodos del conocimiento humano. La pega del científico, ¿cierto? La pega del científico es el conocer. Y ahí hay toda una tradición filosófica de cómo nos aproximamos, cómo entendemos la realidad. La realidad y las ideas son dos contrastes también. Y vamos a hablar, no en esta clase, pero vamos a hablar del positivismo, del falsacionismo. Yo creo que vamos a esperar el próximo martes un poco más. Pero quiero dejarle una lectura después a ustedes de este señor, que seguramente lo conocen, los biólogos. No sé si tú, Aníbal, eres biólogo, y Fabián, Yo soy biotecnólogo. biotecnólogo, ok. Yo soy biólogo. Tú eres biólogo. Mi colega, Maturana. Ok, sí, también mi colega. Famoso biólogo que justamente habla bastante de esto. Y La autopoiesis. exactamente, ese era el concepto que acuñó con Varela, pero parte del concepto de autopoiesis, que se aplica también al conocimiento, cómo nosotros conocemos, y es una cuestión bastante recursiva y que tiene mucho que ver con el observador. Maturana pone al observador al centro del fenómeno científico y no en el objeto. ¿Ya? En la sociología ya hace tiempo que también está la relación objeto-sujeto, que en ciencia natural habitualmente nosotros separamos el objeto del sujeto. Decimos el objeto está allá, el sujeto está acá y están separados, pero en la biología de Maturana y en la sociología actual, el sujeto que observa está incluido y no está separado del objeto. Y la ciencia moderna está avanzando mucho más hacia eso, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y Maturana hace toda una elaboración epistemológica de esto, y él habla de la objetividad sin paréntesis y la objetividad entre paréntesis. Cuando hablamos de objetividad entre paréntesis es cuando incorporamos la biología, y lo que yo le hablé recién. ¿Ya? Hablamos de entonces de que el observador tiene una fuerte influencia en lo que observa. Entonces ese objeto de observación ya no es independiente del observador. Y se establece esta dualidad en que no puedo hablar de un objeto externo a mí como observador. Ya, entonces eso lo grafica acá, y él llama que son distintos dominios ontológicos, el de la objetividad entre paréntesis y objetividad sin paréntesis. ¿Ya? Y tiene mucho que ver ahí con proyecciones, implicancias a nivel de percepción de la realidad, ¿cierto? Aquellos que sustentan de que hay una realidad independiente del observador, normalmente se avanza hacia un discurso que nos indica que hay una sola realidad que es objetiva, real y independiente del observador, pero por otro lado hay una realidad, en el caso del postulado de aquellos que defienden que el observador y el objeto y el sujeto están mezclados, están relacionados. Ahí hablamos de objetividad en paréntesis, se producen muchas realidades posibles. Percepciones distintas generan realidades diferentes. Esto es un debate interesante, y yo les voy a dejar una literatura. Maturana ha seguido hablando de esto, bueno, varios filósofos, y esto se grafica de esa forma, ¿cierto? Que uno observa, pero si tomamos en consideración que la existencia depende del observador, se producen muchas realidades. En cambio, si la existencia la entendemos como independiente del observador, sin las consideraciones de la limitación del observador, se está en el dominio ontológico de las cosas trascendentales, aquí a la izquierda. Así que eso yo le voy a dar una lectura para que la lean durante estos días y puedan reflexionar un poquito más de esto.
Hay algo también interesante que es Varela, más que nada, que es colega fuimos colega de Maturana, nos llevó esto más al plano de la aplicación, al plano del estado de conciencia. Y a nosotros nos pasa habitualmente. Esa Varela es más neurobiólogo que Maturana, y Varela hablaba de los estados de conciencia, que todo el sistema nervioso en su capacidad interna, sin fijarse mucho en el entorno, el ambiente es un estímulo nomás. Y lo más interesante está centrado en el sujeto, es una visión centrada en los sujetos observantes, los observadores, y ahí pasan cosas dinámicas internas, coherencias internas, y se producen estados emergentes, fenómenos emergentes, que no están explicados en el mecanismo, sino que emergen, y ahí está la conciencia, los estados de conciencia, la atención, por ejemplo, y hay un concepto que acuñó Varela, que es la enacción, que es esta como globalidad que emerge y que está permanentemente cambiando y que con el ambiente se desactiva, emerge y desaparece. ¿Ya? Eso es muy, muy bonito de la teoría de la neurobiología de la percepción. Aquí quería mostrarle un video, yo creo que alcanzo, quería terminar a las 5:30. ¿Qué hora es? Sí, nos queda tiempo. Quiero mostrarle un video, ojalá se pueda ver bien. Oh, no está el video. Oh, qué sorpresa. ¿Por qué no está? Ups. Bueno, después se lo voy a mostrar. ¿Ya? La próxima semana lo voy a buscar. Para ir avanzando un poquito más en esto, una importante idea es que estamos atrapados por nuestro sentido. Voy a traducir un poquito esto a lo que dije anteriormente, se me olvidó a Sani, de un segundito. Sani, I was talking about one philosopher. I mean, actually, it's a Okay. biologist. It's a Chilean biologist, Okay. which was he wrote several books with another two biologists. They were neurobiologists, and they talk Okay. about these limitations and capacity, but also limitation of our biological system of perception, the nervous system, and that according to this, we cannot talk about a reality as a object independent of the observer. They say that the observation is linked with the object. Object and subject are linked, are not separated. As observer, we are dependent of our observations. Okay, in those terms, objectivity, it should be in brackets. That means it's the observation is influenced by the observer, by the capacity of the observer. But there is another position, another view that could be that the reality is independent of the observer, that we have a reality which is fixed out there somewhere, but that we can observe it and try to reach it. This is the objectivity without bracket. So this is the whole story that these biologists were wrote about. I will send a chapter of this big book. I have it in English. I have it in English also. And so you can read about this, about how important is the limitations and the capacity of the observer when he's observing something, which is very important in how we interpret and how we raise hypotheses, how we do science. Okay. This is a kind of draw about the ideas of having this reality of objects that we observe that are dependent of our observation capacities, and on the other side we can see the knowledge process has a process where there is a reality independent of the observer, and that's the objectivity without bracket, and that produced two kind of different universe, what they say in this whole area of the knowledge and how we know.
Okay. And I was talking about also that Varela is another biologist. Scientist. Okay. Varela, that one, it's another Francisco Varela, is another biologist, and he particularly talk about the consciousness, the attention, and the inactions, like emergent properties of the nervous system, neural nervous system. We have this emergent properties. I don't know if you know what is emergent properties. Emergence properties. You see? It Yes. means the latest advanced, the emerging things, the property about the emerging things which is coming toward the like addition, everyday addition in the statics like this. Oh, sorry, I didn't understand. Please say it again. Emergent the word is like the modification day by day, the modification in the properties during the experiment. Like first we are doing the experiment with the conventional trick, but the day by day it's a modification in theology. Yeah, I mean, I think it's not that idea. The idea of emergent properties, um, Aníbal, Yeah, emerging property is like this. yeah, it's like this. It's like Yeah, yeah. maybe. Can you give The me another emerging example? Can you give me another example of emergent properties? properties Another example? like before we are if we want to create the hybrid, we need to cross and we need to save, we Yeah, need for a year to get the hybrid, the seed, like a annual crop. But yeah, uh, but now the things that the same, but the pupil is changing to do that thing. Like now the speed breeding came, the speed breeding you have to spend less time but the same techniques, like this, the emerging things. but what you are saying, I think, is part of this because you are combining things. As you said, that you need to combine. Yes, combinar, combine things. Not combined, the things were the things were the same, but we need to do in a smart way. In the smart way. Smart way, yeah. Yeah, okay. But for me, one example of emergent properties, it's for example the waves in the sea. Waves. Okay. Aníbal y Fabián, ¿ustedes conocen lo que es una propiedad emergente? Sí, como lo que hay en los niveles de organización en biología. Por Ya, ejemplo, la vida, que los organelos por sí solos no son vida. Cuando ya, se mezcla todo este sistema, una célula ya decimos que es vida, por ejemplo, o población, etcétera. Es una propiedad, claro, de que se unen distintos elementos, interaccionan y generan una propiedad que no estaba claro. antes. Algo que emerge, algo que no está en las partes, ¿cierto? Es una propiedad que no está en las partes. Por ejemplo, las olas del mar es una propiedad emergente, es un fenómeno que emerge, que no está, no existe la ola como tal, sino que existen son moléculas de agua que bajo ciertas condiciones emergen como una ola. Y surge, por ejemplo, en el estadio, cuando juega Chile, por ejemplo, y hay la ola, la han visto ustedes, ¿cierto? En el estadio cuando la gente se levanta los brazos. Ese es otro ejemplo de ola, ¿cierto? No ha habido ningún movimiento de algo en particular tangible, ¿cierto? Se ha movido, ha habido una coordinación de personas de tal manera que se produce un movimiento y uno ve un fenómeno que emerge. Esos son los fenómenos emergentes, propiedades emergentes, que surgen, como mencionas tú. Y el estado de conciencia, la inacción, te hablaba Varela, que le explicaba recién a Sani, es eso. Los estados de conciencia son propiedades emergentes de las características, de las relaciones que se dan en el sistema nervioso, y emergen. More or less, Sunny is for example, if you see think about the sea. In the sea, See? you have waves, Yes. Okay. but the water is just water. The water has several properties, but Okay. the waves you cannot distinguish physically or the wave. The waves are the emergent property of water according to different
conditions, but Okay. but you see the waves is not, you cannot reduce the wave to the quality of water. It's more than this. It's Yes. more, the parts are in such a way interacting that produce something that emerges as a global stuff, as a global thing. And it's not in the, it's available because of the part, but it's more than this. Un poco Yes, I have given example like this, but Yeah. I give example on the plants. On Okay. breed. Okay. Yes. Okay, that so we are okay. We are okay in the term that what I'm saying is that the consciousness Okay. of our nervous system is that it's Mm. the state of mind. It's an emergent property. It's something that is not in each neuron. It's in the interaction between them in a certain specific moment under certain condition of stimuli. It's got this whole thing. Okay. Okay. I think I will stop here because it's 5:30. It's almost 5:30. So we can keep talking about these things, but not too much. But I will get a bit more in this topic about the subject, about the how the individual observation are important in science. How the individual, how the perceptions, illusions are really frequent in our science, and that we should be aware of that. Yo voy a continuar la próxima semana con esto que tiene que ver con la mente, la percepción, el hecho de que en ciencia el observador es muy importante, ¿cierto? Las limitaciones de nuestro sistema nervioso, cómo influye en el conocer, y algo que uno tiene que tener muy presente, porque el verdadero científico que quiere conocer tiene que saber cómo se conoce, investigar y reflexionar sobre el conocimiento. No podemos asumir, hay que dudar, como decía Descartes, ¿cierto? René Descartes, que nos hablaba de que dudando existía, ¿cierto? Él era extremo, ¿sí? Solamente, incluso la existencia dependía del reflexionar y de pensar. Pero hay algo de eso en nuestras capacidades de constantemente reflexionar lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, más que quedarse con el objeto externo, que a veces nos puede llevar a dedicarle mucho tiempo a algo que puede ser irrelevante. Eso es una primera etapa muy importante de cómo hacemos ciencia, ¿cierto? El cuestionar también nuestra capacidad, que no lo hacemos habitualmente. ¿Ok? So we will keep talking about this next week, about the how we know, how we get knowledge. Okay. Perfecto, Aníbal, Fabián y Sani. Nos vemos la próxima semana. Les voy a... Nosotros no tenemos educandos, o sea, no tenemos una plataforma especial, así que vas a tener que hacer en el correo electrónico. Le voy a mandar el capítulo de Maturana y Varela, ya sobre el conocer. ¿Les parece? Ok, sí. Sí, profe. Sí, profesor. Ya pues, que estén bien, nos estamos viendo, cuídense mucho. Voy a quitar. Ya, nos vemos. Nos vemos, chao. Bye bye. Bye bye. Chao, Thank chao. you. Chao. See you See next you. week. See you next week and take care. Okay. Thank you. Chao.